Buenas noches de nuevo. Eh, en esta oportunidad vamos a ver la tercera sesión de endocrinología con los temas de patología tiroidea y patología paratiroidea. Ya. Yo soy José Luis Paz y esta es la tercera y última sesión de esta rotación conmigo, de endocrinología. Listo. Lo que vamos a ver, unos cuantos conocimientos generales sobre la tiroides, hipotiroidismo más importante, tiroiditis, tirotoxicosis, hipertiroidismo, trastornos de paratiroides, hipoparatiroidismo e hiperparatiroidismo. ¿Ya? Primero, algunas cosas que tenemos que saber antes de hablar sobre la tiroides. Ya a este punto todos sabemos qué son las hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos y particularmente cuando hablamos de tiroides y cuando hablamos de glándula suprarrenal, hablamos del eje. Hay un eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. Entonces, ¿cómo funcionan estos ejes? Pensemos en ellos como mensajeros o como si fueran una empresa, como en Rappi. Imagínense el Rappi. Ya, tenemos a alguien que envía una orden y ese otro envía una orden y ese otro envía una orden. En este caso, ¿cómo funciona? Pongámosle que este es el hipotálamo, que le dice al otro, lo estimula y le dice, haz tu función, que es la hipófisis, que también lo estimula al otro y le dice, envía tu producto. En este caso va a ser la tiroides. Y la tiroides va a enviar sus hormonas, la T3 y la T4, al resto del organismo, que va a ser el receptor final. La célula diana o eh, la célula receptora. Célula efectora. Esas son las palabras que tenemos que conocer. Que básicamente va a ser a todo el organismo. Sabemos que la tiroides, el T3 y el T4 están encargados de la función metabólica en todo el organismo. ¿Ya? Muy bien, ¿cómo es que se produce? Ya les mencioné, en el hipotálamo tenemos el TRH, que es la que va a ordenar la liberación en la hipófisis del TSH. Porque este es release hormone y este es uh, hormona estimuladora, que va a estimular a la tiroides. Y esta, ya en la tiroides se va a producir el T4 en un 100%. Todo el T4 se produce en un 100% dentro de la tiroides, ¿sí? Sin embargo, el T3 se produce tan solo un 20%. ¿Por qué? El resto de T3 se produce de manera exógena. ¿Dónde? En el hígado principalmente, que están las enzimas D1, D2, D3. Y el D3 tiene una función importante. El D3 va a convertir el T4 en T3 inverso o T3 reverso, ¿ya? Este T3 reverso, ¿qué hace? Es el encargado de dar el efecto de retroalimentación. Cuando los niveles de esta suben, va a ir acá y estos van a bajar. Así es como se autorregula nuestro metabolismo de la tiroides, ¿sí? Básicamente cuando hay un exceso de T3, va a cortar el circuito y va a decir que baje todo lo demás. Eso es lo normal, ¿ya? Ahora vamos a ver lo patológico. Como les mencioné, la tiroides cumple una función metabólica más que nada. Va al resto de las células y les dice que use energía o almacene energía, ¿ya? Lógicamente la fisiología es un poco más compleja, eso ya les queda a ustedes de tarea, que lo revisen bien, porque si lo entienden bien, va a ser mucho más fácil el examen. Como les dije, sabiendo al menos estas cositas básicas de cómo es el eje, ya van a tener por qué se pide estas cosas en el laboratorio, por qué está alterado este valor en el laboratorio, cómo va a ser el diagnóstico y cuál va a ser los síntomas y los signos. Solo sabiendo esto de acá, ya tienen todo lo que les acabo de decir. Todo lo demás sale por lógica. Entonces, vamos. Hipotiroidismo. Primero, algunos datos epidemiológicos que es muy preguntado. Ah, ¿Quiénes son más afectados? Las mujeres. Las mujeres están en proporción afectadas 5 a 8 veces más que los hombres. Quiere decir que por cada un hombre hay entre 5 a 8 mujeres con hipotiroidismo. La presentación más frecuente en la actualidad es la presentación subclínica, más frecuente. Luego vamos a hablar por qué subclínico y cuándo se hace clínico el hipotiroidismo. Lógicamente va en razón de los síntomas y los signos.
y el laboratorio también muy importante. El diagnóstico y la clasificación es laboratorial. O sea, si nosotros queremos diagnosticar un hipotiroidismo, sí o sí tenemos que pedir exámenes de laboratorio. Lógicamente, la sospecha ya se da antes. En el consultorio ya vamos a ir pensando, vamos a tener nuestras dudas, vamos a preguntarle al paciente sus antecedentes, sus signos, sus síntomas y su enfermedad. Bueno, eso ya. Y luego, el yodo es importante. ¿Por qué? La hormona tiroidea se sintetiza a base de yodo. La tiroides tiene la capacidad de captar yodo. Entonces, ¿qué creen que pasa si no hay yodo no hay suficiente aporte de yodo en una comunidad? Ya sea un país pobre o ya sea alguna ciudad o algún pueblo alejado de la costa, porque el yodo sale principalmente de alimentos costeros, más comúnmente como ya sea productos que tengan mucha sal o pescados, principalmente el aporte de sal, va a haber una enfermedad. ¿Cómo se llama? Es el bocio endémico. Endémico. Es otra cosa de hipotiroidismo no tan frecuente en la actualidad. Al menos acá en el Perú, nuestra sal está reforzada con yodo. Por lo tanto, no es algo muy frecuente. Sin embargo, ¿por qué ocurre? Como les dije, bajo aporte de yodo, baja síntesis de hormona tiroidea. Entonces, ¿qué va a hacer la glándula? Se va a hipertrofiar. La glándula va a crecer porque está tratando de captar todo el yodo posible. Entonces, ese es el bocio endémico. Por eso se produce el bocio y bueno, endémico porque es en esa población. ¿Ya? Entonces, el yodo principalmente se da aportado en la sal. Eh, Hoy por hoy, como les digo, hay sales fortificadas con yodo, por lo tanto, no es un problema mayor. ¿Ya? Ahora, factores de riesgo. Historia familiar de tener la enfermedad, mujer pequeña al nacer, radiación o trauma, postparto, hay un hipotiroidismo postparto, síndrome de Down o Turner tiene más incidencia de la patología y medicamentos. Hay ciertos medicamentos que te pueden producir una enfermedad. Hay dos que necesito que recuerden, que muchas veces vienen en exámenes de NAM, en exámenes de salud, y puede que les vengan en su examen. Drogas importantes que pueden interrumpir la función tiroidea. Litio, carbonato de litio. Paciente que sufre de depresión, que sufre de paranoia, alguna patología psiquiátrica, que consuma litio, ustedes van a pensar en hipotiroidismo, inducida por fármaco, ¿ya? Y segundo, amiodarona. Paciente cardiópata, no sé, haya estado en emergencia, haya tenido un TPCB, una taquicardia paroxística supraventricular, le hemos dado amiodarona, aunque no sé de eso, ya. Le hemos dado amiodarona y, y, y luego debuta con hipotiroidismo, ¿ya? Esos son los dos principales. Hay muchos más fármacos, pero principalmente los que producen problemas tiroideos son estas, ¿ya? Eso es en cuanto a la epidemiología, ¿ya? Y vamos a la clasificación. Esto es igual que en Cushing, como les mencioné. Acá hay un tema primario. Recuerden los tres pisos. En el primer piso trabaja la glándula. Primario, en lo más bajito, en este caso en el cuello, está la glándula. Segundo piso está la hipófisis y tercer piso está el hipotálamo. En este caso, según secundario y terciario, también se les puede decir central. Central. Ya. Y a veces también se habla de hipotiroidismo periférico, que es este de acá. Periférico. Ya. Entonces, en hipotiroidismo primario, ¿qué tenemos? Daño directo a la glándula. ¿Por qué motivo? Puede ser autoinmune, más frecuente, era Hashimoto. Hashimoto. Sí, Hashimoto. Es la patología autoinmune más frecuente que te va a causar hipotiroidismo. Eh, ¿Qué más? Puede ser por traumas, como les mencioné, directo a la glándula, o por radiación directa a la glándula, que puede ser postquirúrgica. Eh, no, si puede haber hipotiroidismo postquirúrgico, o sea, luego de una resección total de la tiroides o parcial, y que te deja una glándula insuficiente, o si no,
por consumo de yodo radioactivo como tratamiento de hipertiroidismo. Esas son causas primarias de hipotiroidismo más frecuentes, ¿ya? Secundario puede ser, eh, ¿qué había? Un cáncer quizás que consuma la hipófisis y la daña de manera que ya no produzca el TSH, ¿ya? O sea, cuando hablamos de primario va a estar afectado T3 y T4. Cuando hablamos de secundario y terciario va a estar más afectado TSH. Eh, no se dosa normalmente el TRH, así como se dieron cuenta también probablemente en, en Cushing, el CRH que está en Cushing no se dosa, el TRH que está acá en tiroides no se dosa normalmente, así que lo más afectado es TSH y lo que se pide normalmente. Ya, y en T3 y T4 afectado de manera periférica puede ser por el hipotiroideo no enfermo. Esto creo que no lo menciona en la teoría, pero es básicamente un problema con las desyodasas que les mencioné, desyodasa 1, desyodasa 2, en el que el T4 no transforma suficiente T3. Entonces es un problema periférico, ya que como les dije, esta conversión de T4 a T3 se realiza de manera periférica. Uh, sí, o sea, básicamente en el hígado, en el músculo cardíaco, etc. Ya, problemas con estas D1 y D2 va a causar menor T3 y el T3, importante saber, que tiene 3 veces el efecto de T4. O sea, la hormona tiroidea más activa es T3 y la más útil. Si tenemos poco T3, estamos hablando de un eh, hipo, sí, hipotiroideo. No, bueno, no, perdón. Era eutiroideo enfermo. Perdón, ese era el término. Eutiroideo. Lo voy a poner acá arriba. Eutiroideo enfermo. Ya. Eutiroideo de que entre comillas, la función de la hormona en general está normal, el TSH está normal, el T4 está normal, pero tiene un problema en la producción de T3. Entonces hace hipotiroidismo, pero solo por déficit de T3. Y cuando tú le tomas los exámenes vas a encontrar TSH normal, T4 normal, pero la clínica en general es de hipotiroidismo. Tú dejas con la duda. Puede que tenga un problema con estas enzimas como que convierten T4 en T3. Entonces vamos a pedirle T3 que normalmente no se pide, ojito. En el diagnóstico, que vamos a ver después, se pide solo T4, sí, TSH y T4. Solo se piden esas dos. Con eso ya tienes un diagnóstico de hipotiroidismo subclínico, etcétera, etcétera. Y T3 normalmente no se pide, ¿ya? ¿Por qué? Porque T3 está muy en razón de T4. Como les dije, T3 se produce del 80%, el 80% de T3 se produce en base a T4. Entonces, si T4 está bajo, T3 siempre va a estar bajo. Viceversa, más bien no. En este caso, T4 está bien, está normal, pero T3 está bajo. ¿Ya? Entonces, esa es la clasificación que tenemos. Hay muchas etiologías que ahorita vamos a ver, pero principalmente recordar Hashimoto es primario. Autoinmune ataca directo a la glándula. ¿Ya? Esa es la clasificación. Ahora, la clínica. La clínica de hipotiroidismo es muy difusa, pero la vamos a clasificar en dos cositas. Por problemas del metabolismo y por acumulaciones de productos de reciclaje de matriz extracelular. Ya. Sobre metabolismo, ¿qué tenemos? Tenemos fatiga muscular, tenemos obesidad, tenemos tendencia al estreñimiento. Estreñimiento. eh, ya. Estreñimiento, constipación. Importante recordar esto porque en el hipertiroidismo, en el contrario, hay diarrea. Ya. Puede haber bradicardia. Mejor lo pongo así. Ya. La frecuencia cardíaca disminuida. Hay hipertensión a predominio diastólico. Predominio diastólico. Y hay intolerancia al frío. Ya, intolerancia al frío. Y luego, por acumulación de matriz extracelular,
Básicamente, ¿qué se acumula? Condroin sulfato, condroin y ácido fólico. Que son básicamente productos de sostén de matriz extracelular. Ya. Y en base a esto se produce alopecia, se produce mixedema pretibial, la piel se torna seca y incluso puede haber síndromes compresivos como síndrome de túnel del carpo. ¿Ya? Acá les tengo una tabla del up-to-date, está en inglés, pero básicamente resume eh, toda la clínica que se ve y la clasificación que les acabo de mencionar en razón de la ralentización de los procesos metabólicos y la acumulación de productos de matriz extracelular y otras causas. Ya. Vamos a mencionar algunas. A ver, ya hablamos, puede haber disnea, ganancia de peso. Los pacientes con hipotiroidismo, como recuerdan, pueden llegar a ser obesidad. Obesidad es una causa endógena. No, hipotiroidismo es una causa endógena de obesidad. Ya, al revés. Ya, disfunción neurológica. ah, Esto. Incapacidad intelectual, constipación, falla en el crecimiento. Esto lo van a ver en pediatría. En pediatría hay un tamizaje neonatal. O sea, el paciente, antes de que sea dado de alta, ni bien nace, se le hace un dosaje de TSH. Ya. Desde chiquito, desde chiquito. Y esto nunca se nos tiene que dejar pasar. Si hay un hipotiroidismo que no se diagnostica de chiquito, va a tener cretinismo. Cretinismo. Y esto ya no se puede revertir. O sea, un paciente neonato, bebito, recién nacido, que no se le hace el dosaje de TSH, que no se le hace el tamizaje que es universal de TSH, y se nos pasa, y se nos pasa, y se nos pasa, va a tener todos estos problemas que vemos acá, va a desarrollar cretinismo, que es la complicación de hipotiroidismo en pacientes de esa edad, y básicamente va a quedar cretino, como dice ahí, por el resto de su vida. Va a tener dificultades en el colegio o directamente no va a poder ir. Bueno, trae muchos problemas, ya, y falla en el crecimiento. Eh, en ralentización en los movimientos, en el habla, como ven, es bastante incómodo para los pacientes. O sea, el paciente llega al consultorio, el consultorio quizás, seguramente lo han visto en el hospital alguno, que están, o bueno, a los que están controlados, lógicamente no, pero el que está debutando con la enfermedad te habla lento, tiene ronquera, siente fatiga, el paciente se ve con un ánimo depresivo, ¿sí? Bradicardia y en algunos casos carotenemia también, no muy frecuente. Ya. Por acumulación de materia extracelular, piel seca, ronquera, edema, síndrome de túnel del carpo, síndromes compresivos. De nuevo, piel seca, ta, 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 facies abotagada, pérdida de las cejas, síndrome similar a síndrome de Cushing, edema periorbital y macroglosia. ¿Ya? Y en otros puede haber hipoacusia, mialgias o parestesias, depresión, menorragia, artralgias, retraso puberal, ¿ya? Y hipertensión diastólica. Esto es importante que lo recuerden. ¿Cómo vamos a acordarnos? Acuérdense, en hipertiroidismo también hay hipertensión. Entonces, nos vamos a confundir, pues. En el examen quizás te ponen solo hipertensión diastólica o hipertensión sistólica y no te dicen mucho más. Y te dicen diferencia si es hipo o hipertiroidismo. Ya, entonces, fácil. Hipertensión arterial, tenemos sistólica. Ustedes saben que la presión sistólica es 120, ya. Y la diastólica es 80, ¿no? Entonces, la que es más baja va con lo bajo, con hipotiroidismo. Y lo que es más alto va con lo alto, que va con hipertiroidismo. Ya, así sencillo para que se acuerden, ¿ya? Hipertensión diastólica para hipotiroidismo, ¿ya? Algunos pueden debutar con derrame pericárdico, derrame pleural, ascitis o galactorrea. Ya. Lamentablemente ya no tenemos up to date, pero tuve la oportunidad de sacar esta tabla cuando aún lo teníamos, así que ahí la tienen.
Háganme acordar, por favor, de pasarles el PPT. No vaya a ser que me olvide. Me olvido mucho, así que por favor háganme acordar. ¿Ya? El diagnóstico. Muy importante. Ay, se congeló. Ya está. Ya, el diagnóstico. Muy importante. Como les dije, la principal etiología es autoinmune. Entonces, ¿cuáles son los anticuerpos que vamos a dosar? Está el anticuerpo antitiroglobulina, anti-TG y antiperoxidasa. ¿Cómo era? Creo que era anti-PO. Ya, pero es importante el nombre. Antitiroglobulina y antiperoxidasa. Esos son los anticuerpos que vamos a dosar. Y lógicamente, en hipotiroidismo de Hashimoto van a estar elevados. En Graves hay otro anticuerpo. Vamos a verlo después. Ya, principal. TSH y T4 libre. Eso es lo que vamos a pedir. El TSH entre 0.4 y 4. Hay algunos que dicen entre 0.5 y 5. ¿Ya? En pacientes ancianos esto puede estar incluso más elevado y puede ser normal. El T4 libre entre 0.8 y 1.8 y el T3 más elevado. Pero el T3, como les digo, no es lo más importante y no se pide. ¿Ya? Y miren, si se dan cuenta, en toda esta parte de la tabla de T4 y T3, todo, siempre van de la mano. Siempre van a ir de la mano, salvo en el eutiroideo enfermo que les mencioné. O en problemas de hipotiroidismo periférico. Sí, ya. Ya, eutiroideo, todo está normal, todo está bien. Hipotiroidismo clínico, ya tiene sintomatología, el TSH está disminuido, perdón, el T4 y el T3 están disminuidos y el TSH está aumentado. Recuerden el eje, siempre recuerden el eje. Vamos a recordarlo. Entonces, ¿qué pasa si nuestra hormona no está trabajando? Ahorita está afectada. Tengo una enfermedad autoinmune, no tengo hormona, básicamente está muerta. Arriba, ¿qué van a decir? Ellos están diciendo, no hay T3 reversa, no está trabajando abajo, no está trabajando la glándula, entonces vamos a decirle, trabaja, trabaja, trabaja. Por eso aumenta. Entonces, el TSH va a estar muy aumentado, tratando de decirle a la glándula que trabaje, pero la glándula no puede, está muerta. Ya. Por eso está aumentado el TSH. Hipotiroidismo primario, aumentado. Y todo lo han disminuido. En un hipotiroidismo central, ya sea que afecte TRH o TSH, o sea, el hipotálamo y la hipófisis, va a estar disminuido esto, por lo tanto no va a haber estímulo, la tiroides va a decir, me está diciendo que trabaje, entonces no voy a trabajar. Así de fácil, la tiroides la lleva fácil. Si a ella no le dicen nada, ella no trabaja. Así que la tiroides es una holgazana. Ya, entonces, en hipotiroidismo central todo está disminuido. ¿Ya? Y en periférico está el TSH normal, pero hay un problema ya sea en los receptores de T4 o T3, o sea, en los receptores de la hormona tiroidea, o hay un problema en la conversión de esta. ¿Ya? Entonces todo está normal, hay estímulo, pero estos no están trabajando. ¿Ya? Y en el subclínico, como que luego vamos a ver, el TSH está aumentado y el T4 y el T3 libre están normales, pero por lo bajo. ¿Ya? ¿Y a quiénes le pedimos exámenes? Pacientes con sospecha de hipotiroidismo, con la clínica sugestiva. ¿Ya? O con factores de riesgo que ya vimos. Ya. Acá otra tabla con el diagnóstico de up-to-date. Acá también incluye hipertiroidismos y un poco ¿cómo se llama? Eh, Algunas variantes. ¿Ya? Ahora, el tratamiento. Esto es igual que en el Addison. Si no hay hormona, damos reemplazo de la hormona. Felizmente si tenemos. Está la levotiroxina que reemplaza la T4. Antiguamente también se daba T3, pero como ya sabemos por fisiología, el 80% del T3 está dado por el T4. Entonces, ¿para qué le voy a dar T3 si con darle T4 ya me va a suplir? El mismo cuerpo lo va a hacer, salvo que el paciente no tenga hígado o tenga una carencia de las desyodasas, no habría ningún problema en solo darle T4. Como les digo, solo hay casos aislados donde se puede dar T3, pero creo que en su teoría no lo mencionan, o si lo mencionan, no lo he visto. Pero lo que sea es levotiroxina T4, ¿ya?
Ahora, importante indicar al paciente cuando toma su pastilla, siempre 1 hora antes del desayuno. Antes del desayuno. Quiere decir que ni bien se levante, tiene que tomar su hormona tiroidea. Desayuno. Ya. Las dosis van a ser progresivas. O sea, ni bien llegue el paciente, le vamos a iniciar ciertas dosis de acuerdo a su diagnóstico y si vamos a establecer ciertas metas. Ahora vamos a ver. Primero, en base al diagnóstico. Si tiene enfermedad de Hashimoto, si es autoinmune primario, se inicia con una dosis de 1,6 microgramos por kilogramo por día. Simplemente se multiplica por el peso del paciente. Si es hipotiroidismo central, se inicia con 1,9 a 2. Y si comienza con cáncer de tiroides, se inicia con 2,1. ¿Ya? Ya. Y las metas. ¿Qué es lo que queremos lograr? Que normalicen sus valores de laboratorio. Luego de 6 semanas le vamos a tomar de nuevo TSH, T4 y T3 y vamos a decir, ¿la TSH ya está normal o sigue aumentada? Si sigue aumentada, le vamos a subir la dosis. Eh, si ya está dentro de los valores que queremos, entonces ya está normal. ¿Ya? Entre jóvenes y adultos queremos que el TSH esté entre 0,5 y 2,5. Y se debe monitorear cada 6 semanas. Las dosis se van aumentando entre 12,5 y 25 microgramos. ¿Ya? Y ya. Ahora sobre tiroiditis. Tiroiditis de Hashimoto no es lo mismo que hipotiroidismo de Hashimoto. Tiroiditis, ¿qué es? Como dice el nombre, inflamación de la glándula. Inflamación. Ya. Esto he visto que en al menos bancos pasados que sí lo preguntaban bastante. Sin embargo, en su teoría no encontré mucha información. Hay bastantes etiologías de tiroiditis. O sea, tanto Hashimoto como Graves te pueden causar una tiroiditis, lo cual puede ser un poco confuso quizás porque son patologías contrarias, ¿no? Pero la clasificación que nos dan es esta. Hay tiroiditis que causan dolor y hay tiroiditis que no cursan con dolor. No todas las inflamaciones causan dolor. Ya, entonces, con dolor tenemos tiroiditis subaguda, infecciosa o inducida por radiación y trauma. ¿Ya? Son tiroiditis con dolor. Ojito, ustedes saben que el tratamiento en Graves incluye radiación. Entonces, luego de que se le haga el tratamiento con yodo radioactivo 131, va a causarle tiroiditis que al cabo de unas semanas va a revertir. O sea, es normal. Hay que indicarle eso al paciente también. Luego el tratamiento de Graves va a haber tiroiditis. ¿Ya? Luego, tiroiditis sin dolor, está tiroiditis postparto, indolora, por drogas, crónica, en crónica está Hashimoto y Graves, que las dos pueden causar tiroiditis y bocio también, y tiroiditis fibrosa. Ya, ¿qué más? Ya, sobre tiroiditis les recomiendo que revisen bien su teoría o lo que les digan en su clase. Es un tema un poco más amplio de lo que yo les menciono, pero al menos ya aquí tienen la clasificación para que sepan. Si les dicen una tiroiditis con dolor, ustedes van a pensar en esas tres de ahí. Subaguda, infecciosa, por radiación o por trauma. Y si es sin dolor, en cualquier otra. Más que nada para motivos de su examen, al menos que sepan esa clasificación. Sin dolor, con dolor. ¿Qué más? Revisarlo más a profundidad. Hay varias etiologías de tiroiditis. Hay tiroiditis de Kerbein y otras más. Eh, yo acá no se las menciono porque en la teoría que yo he visto ustedes no la mencionan. Bueno, la mencionan, pero no a más profundidad. ¿Sí? Ya, esa es la clasificación de tiroiditis y tirotoxicosis, vamos a ver, ¿ya? Brevemente, porque tampoco lo menciona en su teoría. Ya, antes de eso, entender cómo va progresando la enfermedad, porque les hablé de hipotiroidismo subclínico. Ahora vamos a ver cómo progresa. Hasta acá tenemos una tiroides normal, ¿no? Todo está en rangos normales. TSH, T3 y T4 van normales, ¿ya? Acá, hasta acá tenemos un hipotiroidismo subclínico. ¿Qué quiere decir? Si se dan cuenta, el TSH ya está elevado. El TSH está más o menos elevado
Y el T3 y el T4 ya están en descenso. Están bajando, aunque lentamente. ¿Qué creen que está pasando acá? El TSH está exigiéndole que trabaje la tiroides y este está tratando de aguantar. Está intentando no caer por debajo de lo normal porque la TSH le está forzando a trabajar. La tiroides aún está viva, aún la patología autoinmune no la ha destruido del todo y está dando la mejor lucha que puede. Es el hipotiroidismo subclínico. Cuando el TSH aumenta por arriba de lo normal, ustedes en el examen les van a poner TSH 20, así, aumentado. Y el T3 y el T4, entre los valores normales, ¿ustedes qué van a decir? Es un hipotiroidismo subclínico, ¿ya? Y ya hipotiroidismo propiamente dicho, T3 y T4 están por debajo y el TSH ya se fue a donde quiso, pero se fue muy alto, ¿ya? Ya, entonces, hasta acá todo bien, ¿no? Ahora vamos a ver tirotoxicosis. En tirotoxicosis, que también hay una tirotoxicosis de Hashimoto o tormenta tiroidea, que son conceptos, no, perdón, es crisis tirotoxicósica. Ya, el punto es que tirotoxicosis y tormenta tiroidea no son lo mismo. Tormenta tiroidea es una emergencia, mientras que tirotoxicosis es el aumento por arriba de lo normal y con sintomatología grave de un hipertiroidismo. Entonces, ¿por qué en un Hashimoto puede haber tirotoxicosis? En el Hashimoto, como les dije, el TSH está que se eleva, está que le dice que trabaje lo más que pueda Hashimoto. Entonces, ¿qué va a pasar con el T3 y el T4? En vez de seguir yendo para abajo, en vez de que la enfermedad autoinmune progrese, ellos se prenden, dicen, ya, voy a trabajar, y suben, y suben, y suben, y suben, y suben, ¿ya? Que normalmente esto pasa en Graves, pero también puede pasar en Hashimoto. Entonces, como todos estos suben por arriba de lo normal, el paciente va a comenzar a hacer clínica de hipertiroidismo y lo más grave de la tirotoxicosis es las arritmias, que puede cursar con frecuencias cardíacas muy elevadas, taquicardia, incluso arritmias. El paciente llega soporoso, llega con taquicardia, con taquimia, etc. Ya, llega con una clínica grave. Ya. Básicamente le hace su dosaje de TSH y T4 y vas a ver que está muy elevado todo. Ya, casi sin necesidad de pedir, eh, de pedir anticuerpos para saber la etiología. Esto es una urgencia, la tirotoxicosis y la crisis, perdón, la tormenta tiroidea es una emergencia. ¿Qué le vamos a dar de tratamiento? Lo mismo que se le da a un hipertiroideo, pero le añades solución salina, lo tienes que hidratar, 0,9% solución salina, se le da beta bloqueadores por la arritmia, por la taquicardia, se le da, era así, corticoides y también se le da yodo inorgánico. ¿Por qué se da yodo? Hay un efecto, esto es un tema de fisiología, el efecto Wolff-Chaikoff. Wolff-Chaikoff. Que básicamente dice, si nosotros le damos un exceso de aporte de yodo a la glándula, va a causar que ésta se bloquee, va a bloquear el estímulo. Dice, no, ya no pasa más yodo y ya no voy a producir más tiroides. Eso es lo que ocurre cuando le das un exceso de yodo a la glándula tiroidea. Va a bloquear la producción de T3 y T4. Ya. Es el efecto Wolff-Chaikoff, que se utiliza en tirotoxicosis. ¿Ya? Entonces, básicamente el tratamiento incluye esto. Solución salina, beta bloqueantes, corticoides y yodo inorgánico. ¿Ya? Eso para tirotoxicosis. Ya, chicos. Esto es ah, todo lo que tengo para hipotiroidismo, tiroiditis y tirotoxicosis. Antes de pasar a hipertiroidismo, ¿alguna duda? Una pregunta, ¿Podríamos mencionar?
Que tirotoxicosis es mucho más grave, digamos, en este caso, y más acentuado, a diferencia de los otros. Mm, a diferencia de cuáles. O sea, no se entiendo bien, Fernando, disculpa. Sí, solo que me mencionaste que ese cuadro, o sea, lo mencionado, se utilizó para diferenciar tres patologías. Ya. Eh, Tiroiditis es su tema mismo. Tiroiditis es simplemente la inflamación de la glándula, que no necesariamente está asociado a un incremento de la producción de T3 y T4. Pero, por otro lado, tirotoxicosis y tormenta tiroidea, estas van muy de la mano con el aumento de la hormona tiroidea. La tirotoxicosis es una urgencia y la tormenta tiroidea es una emergencia, pero las dos son el incremento eh, de la hormona tiroidea. Las dos son hipertiroidismo, ¿sí? Hipertiroidismo grave que ya tiene que ser llevado a urgencias. Y tiroiditis, como te digo, ya es un tema simplemente inflamación de la glándula que no necesariamente tiene que ver con producción adicional. ¿Ya? ¿Se aclaró tu Mucho duda? mejor. Sí, gracias. Ya, listo, Fernando. Melanie, ¿tenías alguna duda? Sí, con respecto a Bolshoi-Kov, era con respecto al cuando se le da un exceso de yodo, ¿no? Pero para el tratamiento ¿de cuál era? De tirotoxicosis. Sí, el efecto Wolff-Chaikoff describe que cuando damos un aporte excesivo de yodo inorgánico, va a bloquear la glándula y esta va a dejar de producir T3 y T4. Ese es básicamente el efecto Wolff-Chaikoff. Ahí me falta una L. Ya está. Ya. ¿Todo claro? Sí, ahora sí, gracias. Ya. Entonces, ya tenemos toda esa parte. Como les decía, tirotoxicosis va más de la mano con Graves, porque en el Graves esta tabla que tenemos acá se invierte. A ver. En el Graves la tabla es literalmente inversa. El TSH baja y el T3 y el T4 suben. En Graves también tenemos una enfermedad autoinmune, pero esta perdón, en vez de atacar a la glándula, la estimula a que produzca más. Entonces, como les dije, recuerden el eje. Si T3 y T4 están muy aumentados, va a haber mucho más T3 inverso y va a ir arriba y va a decirles que ya trabajó. Y, T3, y el hipotálamo y la hipófisis van a decirle con el TSH, ya no van a mandarle TSH, van a decirle, por favor, deje de trabajar. Pero en Graves, ¿qué pasa? A él no le importa. La enfermedad autoinmune va a seguir estimulando y va a seguir produciendo. Entonces, esto va a seguir y seguir elevando y seguir y seguir. Y se va a exacerbar en procesos infecciosos, porque si hay más anticuerpos en el cuerpo, en un proceso infeccioso, va a haber más ataque a la glándula. Entonces va a producir tirotoxicosis también. ¿Ya? Ahora vamos a hipertiroidismo. Ya, eso solo para cerrar ya esa parte de tirotoxicosis. Ya. ¿Qué tenemos en enfermedad de Graves? Bueno, enfermedad de Graves es el principal representante de hipertiroidismo. Lógicamente no es la única causa, la única etiología. Eso les dejo de tarea a ustedes que revisen las demás etiologías. Pero ya, lo más importante, enfermedad de Graves. Así como tenemos Cushing y Addison, tenemos Hashimoto y Graves. Graves es el contrario del Cushing. La hormona tiroidea T3 y T4 están elevadas, a diferencia eh, de Hashimoto. Ya. Entonces, ¿qué es? Es una patología autoinmune, que te causa hipertiroidismo, aumento de T3 y T4. ¿Cómo es la clínica? La tenemos acá. Hay una triada, pero aparte, igual, contrario a hipotiroidismo, en vez de intolerancia al frío, hay intolerancia al calor. El paciente está ansioso. El paciente, en vez de estar lento, depresivo, el paciente tiene un ánimo ansioso, está correteando. Yo vi en el consultorio un paciente que tenía hipertiroidismo y aparte de tener bocio, pareciera que estaba dando un examen de endocrinología. Estaba que zapateaba. Nunca han visto a sus compañeros
que están estresados en el examen y están zapateando, moviendo la pierna, tirando chocolate, ya, igual. Ansiosos, bien ansiosos. Pérdida de peso. Al contrario al hipotiroidismo, que tiene obesidad, acá pierde peso. Porque hay está en un estado hipercatabólico. Su metabolismo, en vez de ahorrar todo lo que le llega, lo está gastando, está quemando grasas, está quemando energía, está quemando líquidos, pierde mucho peso. Trastornos menstruales, taquicardia, hiperreflexia. En el hipotiroidismo hay hiporreflexia, acá hay hiperreflexia. Ya, importante esta triada. El exoftalmos, que va muy en razón y muy de la mano con la cronicidad de la enfermedad, o sea, con el tiempo y con la gravedad del aumento de T3 y T4. No siempre aparece, pero sí es parte de esta triada para reconocer hipertiroidismo. Exoftalmos, mixedema pretibial y bocio. Ya, eso es lo más importante. Luego, ¿cómo lo diagnosticamos? Tenemos las siguientes pruebas. Igual TSH y T4, que va a estar en un patrón inverso al de hipotiroidismo. Acá la hormona está aumentada y el TSH está muy disminuido. Como les mencioné, el TSH le va a decir que ya no trabaje, va a estar muy disminuido. Y el otro va a seguir trabajando, no le importa. Y acá hay un anticuerpo, es anti-TSH receptor. Puede que lo encuentren así o puede que lo encuentren con anti-TSI. Es lo mismo, ¿sí? Solo que lo ponen con estos dos nombres. El anticuerpo más creo que se congeló. El anticuerpo relacionado a enfermedad de Graves es el anti-TSH receptor o anti-TSI, que también se llama. Ya, esos son los que tenemos para enfermedad de Graves. ¿Se congeló? ¿Aló? Volvió. Ya. Aparte de los laboratorios, también tenemos exámenes de imagen. Se puede hacer una ecografía tiroidea y en la cual se va a ver un infiltrado venoso importante. Quiere decir que la glándula está inflamada y está llena de vasos, está una glándula caliente. Acá me falta una imagen, también se puede hacer un examen en gamografía, que básicamente es para medir la captación de yodo. Captación de yodo. Este examen se hace por... ¿qué es esto? Sí, por medicina nuclear se le hace una ¿Eco? gamografía. Sí, Fernando. No, no, juraba que era eco, perdón. Sí, parte del examen es una ecografía. El es más que laboratorial, pero aparte se le puede hacer esta ecografía y la gamografía que te menciono. Esta gamografía se le da aporte de yodo al paciente y se va a ver cómo la tiroides, cómo la glándula capta todo este yodo. Normalmente debería salir tipo de un color grisáceo. O sea, en la imagen van a ver la hormona tiroidea como gris, ¿sí? Normalmente. Pero en un paciente con Graves se dice que la glándula se pone caliente y va a salir negra, sí, como si estuviera quemada. Está captando mucho yodo. Quiere decir que la glándula está hiperfuncionante, está hipercaptando yodo, por lo tanto, probablemente sea un Graves, toda la glándula. En cambio, puede que haya adenomas productores de hormona tiroidea, que eso también es una causa primaria de hipertiroidismo, un adenoma. Y vas a ver el adenoma caliente y la glándula más o menos normal. Ya. Acá disculpen, yo tenía una imagen, pero no sé por qué no me ha salido, donde se ve este examen de gamografía. Como les digo, esta es una glándula caliente. Ya. ¿Alguna duda ahí? Los exámenes que vamos a pedir van muy en razón de la etiología que sospechamos, porque igual que en Cushing, igual que en Addison, eh, hay diferencias de etiologías, primario, secundario, terciario. Así que puede que haya adenomas, puede que sea
netamente primario de la glándula. Por lo tanto, si no encontramos nada en la glándula misma, tenemos que subir. Y si no encontramos ahí tampoco nada, puede que sea desde fuera. Así que hay que tener mucho criterio clínico sobre eso. No creo que se los compliquen, eso ya es un tema más de especialidad, más profundo. Pero bueno, podrían leer también sobre eso. Ya. Ah, sí, acá está la imagen. Ya, sí la tenía. Ya, esa es una glándula caliente, una hormona hiperfuncionante. Una glándula hiperfuncionante. Ya, ahí está la tiroides que está negra. Normalmente no debería verse así. Al paciente se le da yodo y ahí lo vemos. Y bueno, esa es una tomografía que realmente no se toma normalmente de un exoftalmos en un paciente con hipertiroidismo. Como les digo, esto normalmente no se toma porque no ganas nada tomando la tomografía, pero lo encontré en Radiopedia. Es una bonita imagen para que vean la severidad del exoftalmos. Tratamiento. Eh, lo contrario al hipotiroidismo, si ahí le damos hormona, acá lógicamente no le vamos a dar hormona, queremos detener la producción de la hormona. Entonces se da antitiroideos, que son las tionamidas, principalmente el tiamazol y el metimazol, uno de los dos, cualquiera. Ya como segunda opción, y si es de difícil control solo con fármacos, se toma estas dos opciones. O sea, yodo radioactivo. Entonces, ¿qué va a pasar con estos tratamientos? El yodo radioactivo y la tiroidectomía, lógicamente, van a hacer que desaparezca la glándula. La vamos a matar. Y nos va a convertir de hipertiroidismo a hipotiroidismo. Porque, lógicamente, si no hay glándula, no hay quien trabaje. Entonces, el paciente va a estar en hipotiroidismo y lo vamos a tratar como un hipotiroideo. Luego de darle yodo radioactivo y 131 o hacerle una tiroidectomía. ¿Ya? Y luego también, si solo lo vamos a controlar con antitiroideos, se le puede dar fármacos sintomáticos, como beta bloqueadores o gotas de solución salina. Antiguamente también se daba ansiolíticos, pero depende mucho de la sintomatología. Ya, beta bloqueantes y gotas de solución salina. Eso para los ojos, porque como a veces puede tener un edema, perdón, un exoftalmos muy grave, le puede causar ojo seco. Entonces se le da gotas de solución salina oftálmicas. ¿Ya? Y bueno, como mencioné, sedosa, anti-TSI. Y las metas es que se normalice esto, pues. TSH normal, T4 normal, T3 normal. El anti-TSI ya no se controla, pues. Eso solo, los anticuerpos solo se piden una vez y ya queda registrado para siempre. No le vas a dar corticoides para bajar los anticuerpos. Eh, sí, pues el tratamiento es bastante directo. Ya. Eso básicamente, chicos. ¿Alguna duda sobre patología tiroidea? Porque ya con esto cerramos tiroides. Vamos a pasar a paratiroides. ¿Alguna duda? A ver, ya. A ver, denme un minutito ya, chicos. Antes de pasar a hiperparatiroidismo. Un minutito. Ya. Ahora sí. Ya. Tenemos hiperparatiroidismo. Nosotros sabemos que la paratiroides es una glándula independiente realmente. Acá no pensamos en un eje. El hipotálamo y la hipófisis no están involucrados en la fisiología normal de la paratiroides. Lo que está muy en relación es la producción de calcitonina por la tiroides y la producción de hormona paratiroidea de la paratiroides. ¿Ya? Funciona básicamente en base a el calcio iónico que está en nuestro organismo y la paratiroides lo siente, lo dosa y emite su función. ¿Ya?
¿Cuáles son las etiologías más frecuentes de hiperparatiroidismo? Es más frecuentemente por un adenoma paratiroideo. Un tumor al lado de la glándula, que son 4 glándulas que vemos acá, que va a hacer una hiperproducción del PTH, de la hormona paratiroidea. ¿Ya? La presentación más frecuentemente en la actualidad es asintomática. Antes no era así. Antes no se dosaba tan fácilmente el calcio o el calcio iónico, por lo tanto, más frecuentemente tenía estas etiologías que vamos a ver acá. Ya, tiene una clasificación según la presentación. Más frecuente, asintomático, como les dije, un 80%. Pero aparte tenemos estos, que tienen sus patrones que vamos a ver. Está el hiperparatiroidismo normocalcémico, donde el calcio iónico está normal. Sin embargo, hay que ver otras etiologías porque no está tan relacionado al adenoma, pero sí a otras etiologías. Ya. Está la crisis paratiroidea, donde el calcio está mayor a 15 gramos por decilitro, aumentado, y va a haber síntomas de hipercalcemia que vamos a ver en un rato. Está la hormona paratiroidea hasta 20 veces aumentada en la crisis paratiroidea. Y está el hiperparatiroidismo clásico, que es el que se presentaba más frecuentemente antes, donde hay nefrolitiasis bastante grave que vamos a ver, y enfermedad ósea. Enfermedad ósea porque todo el calcio que estamos ganando, todo el calcio iónico, todo el calcio sérico que estamos ganando, ¿de dónde sale? De los huesos. Porque la hormona paratiroidea lo que hace es promover la resolución ósea para la ganancia de calcio al resto del organismo. Entonces nuestro pobre huesito se va a acabar comido, va a acabar mordido el hueso. Ya, listo. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Se hace las siguientes pruebas. Se pide hormona paratiroidea, que va a estar muy elevada, calcio sérico, que va a estar aumentado, y lógicamente si el calcio sérico está aumentado, el calcio en la orina también. El calcio en la orina en 24 horas se le pide, va a estar aumentado. La vitamina D, que también va muy en relación al, a la fisiología del calcio y del fosfato, va a estar normal o bajo. Sí les recomiendo bastante que revisen la fisiología, que si lo entienden se les va a hacer mucho más fácil entender esto, lógicamente. Ya, y el fosfato va a estar bajo. Ya, eso en cuanto al laboratorio. Luego también se puede pedir exámenes de imagen. En cuanto a la imagen, podemos buscar el adenoma con una ecografía. Si encontramos el adenoma, ¿cuál creen que va a ser el tratamiento? Y en cirugía, se lo saca, le intenta sacar. Lógicamente con el riesgo de convertir a hipoparatiroidismo. Ya, ¿qué más? Esta es la nefrolitiasis que les mencioné. Como se darán cuenta, eh, todos los cálices del riñón están tomados. Esa es la gravedad del hiperparatiroidismo. La presentación clásica, ya, con enfermedad ósea y con eh, nefrolitiasis, que puede hacer fracturas patológicas. ¿Ya? Luego, sobre tratamiento, tenemos el Cinacalcet, que regula la producción de paratiroidea. ¿Ya? Y aparte, la cirugía. Que la cirugía tiene ciertas indicaciones, que son las que están acá. Primero, que el calcio esté muy elevado, que la densidad ósea en la cadera y columna lumbar sea en T-2.5, que es el criterio de osteoporosis para los huesos que menciono ahí, cadera, columna lumbar y radio, que tenga una fractura patológica previa, su tasa de filtrado glomerular menor de 60 y nefrolitiasis o nefrocalcinosis. Y edad menor de 50. Ya. Con esos criterios nosotros ya vamos directamente a cirugía, antes de pensar en un tratamiento conservador con fármacos. ¿Ya? Eso sobre hipoparatiroidismo lo he hecho más o menos breve. Pero bueno, lo principal y lo más dañino es la hipercalcemia. ¿Ustedes han visto algo más en su teoría? ¿Algo que añadir acá quizás?
Vamos a avanzar entonces, chicos, ¿ya? Ya, y esto ya es lo último. Está el hipoparatiroidismo. Como les mencioné, es... Ah, no, no se lo mencioné. Ya. La causa más frecuente de hipoparatiroidismo es luego de una cirugía, de una tiroidectomía. Como ustedes sabrán, la paratiroides está localizada ya sea un poco detrás de la tiroides misma o puede que esté bien metida en la tiroides. Por lo tanto, luego de una tiroidectomía por un hipertiroidismo, no va a ser fácil para el cirujano conservar la paratiroides. Entonces, muchas veces se la lleva en la cirugía. O incluso puede que de manera transitoria sea dañada la glándula y ya no funcione de manera temporal. Pero lo más frecuente es que de manera postquirúrgica haya hipoparatiroidismo por tiroidectomía, por paratiroidectomía en caso de adenomas o glándula hiperfuncionante, o que le hayan hecho una disección radical del cuello. No sé, un paciente que ha sido terrorista y le han cortado el cuello, pero sobrevivió. Ya, raro, no creo. Autoinmune, también causa autoinmune de hipoparatiroidismo. Síndrome poliglandular autoinmune, esto lo he visto que sí está en su teoría, hay tipos de síndrome poliglandular autoinmune. Les recomiendo que lo revisen bien. Acá no voy a hablar mucho de eso, pero bueno, es una causa de hipoparatiroidismo. ¿Ya? Se le asocia candidiasis, mucocutánea crónica e insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Ya? Síndrome poliglandular autoinmune. Revisen. Infiltración de glándula paratiroidea, granulomatosas por sobrecarga de hierro o metástasis, cáncer. Destrucción glandular inducida por radiación. También puede ser por el tratamiento de hipertiroidismo y síndrome de hueso hambriento. El síndrome de hueso hambriento es bastante interesante. Luego de que un paciente con hiperparatiroidismo se le hace una paratiroidectomía, el hueso vuelve con venganza. El hueso está enojado, básicamente, porque luego de haber perdido todo ese calcio, luego de que nuestra paratiroides se lo ha comido todo este tiempo, el hueso se enoja y comienza a comerse todo el calcio, haciéndote hipoparatiroidismo. Es el síndrome de hueso hambriento. Posterior a una paratiroidectomía, el paciente hace hipoparatiroidismo. Puede que pase, puede que no. Pero si pasa, es el síndrome de hueso hambriento. Y por infecciones de VIH. La clínica. La clínica va a presentar el signo de troceo y el signo de Chebostek. Ese signo de troceo. ¿Y por qué ocurre? Básicamente por el aporte tan bajo de calcio va a haber tetania. ¿Qué es la tetania? Es irritación neuromuscular. Ahora vamos a verlo. El signo de troceo básicamente hacemos compresión en el nervio mediano y va a causar irritación a este nivel, causando este signo clásico. ¿Sí? Y el signo de Chebostek es irritación acá en el nervio facial. Si lo hacemos así, el paciente va a hacer esta carita. Tengo que poner una imagen ahí. Ya. Causa hipocalcemia, lógicamente. La causa más frecuente postquirúrgica. De manera aguda causa tetania, que irritación neuromuscular. Ahí lo dejo. De manera crónica va a causar desórdenes extrapiramidales y cataratas. El tratamiento de reemplazo. Vamos a darle calcio y vitamina D. Y para el diagnóstico, simplemente igual que en el hiperparatiroidismo, perdón, vamos a dar hormona paratiroidea, perdón, vamos a usar hormona paratiroidea que va a estar baja, el calcio sérico va a estar bajo, el calcio en orina va a estar bajo, y lo demás va a estar elevado o normal. El fosfato va a estar elevado. ¿Ya, chicos? Ya. ¿Alguna duda? Esto ya es lo último por mi parte. Bueno, tenemos casos clínicos, pero sobre ya teórico, hasta ahí llego yo. ¿Alguna duda? ¿Podrías repetir el signo de trozo, por favor? Sí, ya. Como te mencioné, lo más importante, lo que se presenta de manera aguda en la hipocalcemia es la irritación neuromuscular. Parte de la fisiología de la contracción muscular implica mucho el calcio, ¿no? Entonces, esa carencia va a causar irritación a nivel nervioso y muscular.
nosotros básicamente colocamos un tensiómetro a este nivel y eso va a ser compresión del nervio mediano. Y como está irritado, de manera aguda va a causar una contracción dolorosa, que es el signo de troceo, que es así. Que es, bueno, como se ve en la imagen. Básicamente por compresión del nervio mediano va a hacer esta contracción dolorosa. Es el signo de troceo. Y el signo de Chebostek va con irritación del nervio facial, donde se hace percusión a este nivel y el paciente va a hacer una contracción dolorosa, pero en el rostro. Así. Ya. ¿Se aclaró la duda? Sí, muchas gracias. Ya. Listo, chicos. Vamos a ver los casos clínicos y ya cerramos, ¿sí? Ya. Primero, mujer de 34 años que acude a emergencia, se encuentra soporosa, sudorosa, con fiebre de 40 grados centígrados, frecuencia cardíaca en 180 por minuto, presenta una arritmia completa, su presión arterial está hipertensa a predominio sistólico, 160. Su tiroides tiene un aumento difuso en volumen, fascia rubicunda, piel caliente. Estuvo medicándose con metimazol, pero lo suspendió hace 72 horas. Se extrae sangre para dosaje de T3, T4 y TSH y se inicia terapia inmediatamente con... ¿Ustedes qué le dan acá? Chicos, bueno, los voy a ayudar acá porque yo me he olvidado de algo, la verdad. Acá, lógicamente, estamos hablando de una crisis tirotoxicósica. ¿Recuerdan lo que les dije? En la crisis tirotoxicósica, bueno, la Digoxina. tirotoxicosis, ¿eh? Fernando, Ah, no, creo que me... quería participar. Juraba que era digoxina. Ah, no, no. No sé si me congelé yo o se congeló su internet, pero a ver, ya, voy a responder. Acá estamos hablando de una tirotoxicosis, ¿sí? Hay frecuencia cardíaca aumentada, taquicardia, hay arritmia completa, presión arterial a predominio sistólico elevada, entonces estamos hablando de hipertiroidismo, aumento difuso de volumen, tiene bocio, fácil rubicona. Nos está hablando en general de que esta paciente tiene hipertiroidismo, pero actualmente está en la emergencia por una tirotoxicosis, ¿sí? Dejó su tratamiento con metimazol, con su antitiroideo. Y parte del tratamiento de la tirotoxicosis que les mencioné, me olvidé de mencionarles algo, así que ese es mi error. Se les da antitiroideos, como el metimazol, como el tiamazol. Se tiene que dar antitiroideos en crisis, en tirotoxicosis. Betabloqueantes sí les mencioné, dexametasona les mencioné, y hidratación. Y acá le podemos añadir el yodo. Yodo inorgánico, no yodo radioactivo. El paciente está en una emergencia. No le podemos someter a un procedimiento que puede agravar su patología. Por eso yodo radioactivo no. Tampoco se le hace tiroidectomía, porque es una cirugía, está en un proceso agudo, grave. Esto es un tema más de emergencia. Como les digo, creo que no lo menciona en su teoría. Lo que sí menciona en su teoría es tiroiditis. Así que tiroiditis revisa. No, repito, aquí la respuesta es la D. Y se le puede añadir yodo inorgánico por el efecto Wolff-Jacob. Ya. Este está incompleto. Digoxina no se da. Se da beta bloqueantes. Digoxina no. Yodo radioactivo. Eso tampoco. Y bueno, ya. Está bien. Ahora sí, último. Mujer de 49 años. Intolerancia al frío. Ha ganado 4 kilos. Se siente lenta. Al examen tiene piel seca, gruesa y alopecia. La tiroides es no palpable. Su TSH está en 11.7.
el T4 está en 2.1 y desde hace 2 años presenta anticuerpos antitiroglobulina y antimicrosomal elevados. ¿Cuál es la enfermedad más probable? Más probable. Es un Hashimoto. Ya, ya, a ver. Eh, aquí viene lo que les decía antes. Eh, para tiroiditis, o bueno, no, en este caso no es tiroiditis, es hipotiroidismo. Ya, aprendan sus etiologías, porque esta es una pregunta de un examen antiguo donde les preguntan de Kerbein, bocio tóxico y cáncer de tiroides. Acá yo no les he hecho mucho hincapié en eso, pero en su teoría creo que sí, así que revísenlo. Bocio tóxico no es, de Kerbein tampoco es, cáncer de tiroides tampoco, te hablaría de un aumento de tiroides palpable, quizá un tumor palpable, pero no, es tiroides de Hashimoto. ¿Y por qué? Principalmente por los anticuerpos. En cáncer de tiroides no está elevado el anticuerpo, aunque sí se hace control con antitiroglobulina. Medio curioso. Ya, pero principalmente anticuerpos va muy en relación con Hashimoto. El antimicrosomal es lo mismo que el antiperoxidasa, tipeo. Y antitiroglobulina, el que les mencioné, el anti-TG, tiroglobulina. Ya, y Grace Base Dow es hipertiroidismo. Así que esta es una tiroides de Hashimoto. ¿Ya? Ya pues chicos, eso es todo por ahora. ¿Alguna duda? ¿Algo que añadir? Gracias, Fernando. Bueno, chicos, disculpen por el apuro, sé que hemos ido muy a la volada, pero gracias por su asistencia, por su participación, significa bastante. Espero que les vaya muy bien este jueves. Con Lucero vamos a ver si podemos hacer el repaso, de verdad sí quiero. Yo mañana tengo hospital, pero vamos a hacer lo posible. Y coordinamos. ¿Ustedes mañana tienen libre en la noche? Melanie y Fernando, ¿tienen libre? Por mi parte, sí. Sí, después de las 6, creo. Sí, está libre. Ya, voy a coordinar con Lucero y les aviso por el grupo. De todas maneras va a ser virtual. Queríamos hacerlo presencial, pero teníamos que coordinarlo ya más con tiempo. Y ya ahora estamos apurados. Así que vamos a ver, ¿sí? Virtual de todas maneras, pero vamos a ver el horario y si se puede. Y bueno, ya si quedamos en una hora, avísenle a sus compañeros. Pero primero hay que coordinar. ¿Ya? Eso es todo por mi Excelente, parte. muchas gracias. Gracias, José Luis.